Retomamos. Bueno, dice, uno de los aspectos a los que se le pone mayor atención en el diseño de los sistemas eléctricos es la prevención de fallas causadas por cortocircuitos y sobrecargas, ya que estas pueden producir interrupciones de servicio con la consecuencia de pérdida de tiempo y la interrupción de equipos importantes o servicios vitales, en ocasiones y desde luego con el riesgo de daño a personas, equipos e instalaciones. Las protecciones de los sistemas eléctricos para motores, que es el tema que vamos a ver hoy, y el tema de la investigación de la tercera actividad, involucran un gran número de variables que deben ser determinadas por una adecuada protección de los equipos eléctricos. Actualmente en los sistemas de generación de energía eléctrica son muy importantes las protecciones de los equipos. Estas deben estar protegidas contra fallas entre las principales cortocircuitos, sobrecargas de energía, mala operación, bueno, etc. El motor eléctrico juega un papel preponderante en el progreso industrial, pues constituye la fuerza principal que impulsa las máquinas y procesos en las fábricas e instalaciones industriales. Debido a la importancia que tiene la operación continua de los motores eléctricos, es necesario contar con una adecuada coordinación de las protecciones. Ahí nos están señalando lo importante que es esta máquina eléctrica para la industria, ¿verdad? Mueve fajas, mueve abanicos, mueve tolvas, mueve cerdidores, mueve compresores de aire, bombas. Todo eso lo mueven los motores eléctricos. El motor eléctrico es la máquina eléctrica que va de lo eléctrico a lo mecánico. Entonces, ahí estamos claritos. Okay, ¿qué se logra con esto? Continuidad, suministrar el servicio sin que tenga interrupciones de energía, o sea, con un buen cálculo de protecciones, y seguridad, operar con márgenes que eviten o minimicen una mala operación. Los tipos de cortocircuitos ya los vimos la semana pasada, ¿verdad? Los que son sólidos, dice el primer caso, se tiene una falla entre los tres cables. Hablamos del cortocircuito asimétrico, ¿ah? Simétrico, perdón, donde son las tres fases. El segundo, un conductor vivo toca una pieza metálica conectada a tierra. Esa es una falla asimétrica, una línea a tierra. Dice, el tercer caso, en la falla por arqueo, el cortocircuito resulta entre dos conductores cercanos. Falla en estas dos fases. Se tocan, se pelan, lo que sea, hay falla. Y este es asimétrico y este es asimétrico también. Este es simétrico. ¿Cuáles son los más peligrosos? Los asimétricos, porque dejan una fase siempre cargada. Por eso que se usan los protectores de voltaje. Cuando hay una falla, hay un desbalance en una de las líneas. Queda energizada, pero ese compresor es 220, ¿verdad? O un motor trifásico necesita las tres líneas. Pero si hay una que se va, queda con dos fases. Esas dos fases se eleva el amperaje. Se eleva el amperaje, se quema el motor. Por eso que son peligrosas. Si se van las tres fases, dispara la protección y se extingue la falla. Y ya. Entonces, por eso que hay que estar protegido más que todo contra las. Aquí faltó una. ¿Quién me dice cuál faltó aquí? Entre las asimétricas. Una fase a tierra. Entre fase y fase. Y falta una. Fase a tierra. ¿Cuántas? Dos. Dos fases a tierra. Falla entre fase y a tierra. Esa faltó ahí.
pero bueno, es casi lo mismo. En el análisis de cortocircuito, perdón, de circuitos, todas las fallas posibles son sujetas de estudio, pero por la normativa se calcula al menos las corrientes de cortocircuito de una falla trifásica, de una fase a tierra y de 2 fases a tierra. Bueno, esto ya es reiterativo esto, pero es importante que usted esté clarito en esto. Las trifásicas, fallas monofásicas a tierra, que son las que vamos a estudiar, falla monofásica a tierra, una fase a tierra, falla entre 2 fases y falla de 2 fases a tierra. Esas son las de cortocircuito que vamos a ver. Hoy vamos a analizar cómo un técnico o un ingeniero debe hacer un cálculo básico, por decirlo así, de el cálculo y dimensionamiento de un circuito de potencia para un motor dado, un motor de X capacidad. Eso no se inventa, eso está normado, eso está ya normalizado en el NEC, el National Electric Code, ¿verdad? Que es el que rige los artículos y las tablas para los cálculos de circuitos ramales o protección de transformadores o protección de motores. En este caso vamos a ver las protecciones de motores porque esa es la actividad que ustedes van a desarrollar. Y el motor eléctrico es la máquina eléctrica que ustedes, cuidado, más van a ver durante su carrera profesional. Es básico tener los conocimientos para proteger y dimensionar un motor eléctrico. Ok, aquí vamos a referirnos a artículos, ¿verdad? Dice el 430-6, determinación, vamos a pensar, vamos a darle el pantallazo de qué es lo que queremos aquí. Aquí vamos a tener ¿verdad? L1, L2 o neutro puede ser, dependiendo si es 120 voltios. Este es el voltaje de control, circuito de control. Vamos a tener un start-stop. Este es arranque, parada. Aquí está la térmica. Por aquí puede ir también un botón de enclavamiento, que es de emergencia, parada de emergencia. Y por último viene la bobina del motor, que está aquí. Entonces, esto es control. Esto es el control. Entonces, la potencia, que es lo que vamos a calcular, que es con lo que se va a mover el motor realmente. Entonces, está compuesto de L1, L2 y L3. O fase 1, fase 2 o fase 3, como ustedes quieran llamarlo. Ese es el sistema de potencia. Potencia. Y este es control. Son
dependientes. Cuando usted le da aquí, cuando usted le da aquí al arrancador, al botón de arranque, ¿qué pasa? La corriente viene por aquí, ¿vean? De esta línea va a, esto está normalmente cerrado, esto es normalmente cerrado, esta es la térmica, que depende de esta, overload o térmica, ahora vamos a explicar. Esto está normalmente cerrado, esto está normalmente cerrado. ¿Qué pasa? Puff, se energiza la bobina del contactor. Esto es el contactor. Que al final del día es un relevador de potencia, ¿no? Al energizarse el plug cierra aquí, ¿verdad? Como este tiene que volver a su posición normal, tiene un resorte ahí, él nada más hace el toque, ¡pac!, regresa a su posición normal, la retención se va a hacer por acá y sigue energizado la bobina del arrancador. Y el motor empieza a girar. Empieza a mover una faja, empieza a mover lo que sea, una bomba, lo que sea. Va de lo eléctrico a lo mecánico. Tiene que suceder esto primero para que, estos son los breques, este es el contactor, que es este que está aquí, y estas son las térmicas, o overload, sobrecargas. Relé térmico. Relé térmico. Esto está cerrado porque el breque está, prax, usted lo subió, tiene energía. ¿Qué necesita para que ese motor arranque? Necesita que estos señores se cierren, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Con lo que le acabo de explicar en el control. Arranque, ¡puf! Energiza la bobina, plan, cierra el contactor y pasa por las térmicas que son normalmente cerradas y arranca el motor. Ese es el proceso que debe llevar, normal. Ese es un arranque de lo más sencillo. Hay arranques mucho más complejos, estrella delta, ya hay soft start, con variadores de frecuencia. Eso ustedes lo verán en un curso posteriores. Pero este es el más común, el básico. Pero este básico, igual que la estrella delta, igual que tienen que hacerse los cálculos. ¿Qué cálculos hay que hacer aquí? El diámetro de los alimentadores. ¿Qué otro cálculo hay que hacer aquí? El tamaño de este señor que está aquí. El interruptor o breque termomagnético. ¿Qué otro cálculo hay que hacer aquí? La térmica, que trabaja en un rango, que ahora lo vamos a ver. Básicamente, esos son, y el tamaño del contactor, que ahora se los voy a explicar, es lo más sencillo que hay, porque usted nada más dice el tamaño del motor. El motor es de 20 HP o de 25 HP, trifásico, 480 voltios. Usted va aquí a Spiegel, a Electriza, al eléctrico, donde sea, y me dice, dame un contactor. También lo piden por amperaje también, que ahora lo vamos a ver. Dame un contactor de 25 HP, trifásico para 480 voltios. Ahí el que está ahí en el mostrador, busca, aquí está. También muchos usamos esta tabla,
que usted se para aquí y dice, bueno, es un motor, ¿qué voltaje voy a usar? 460 o 480, pues. Aquí voy buscando los tamaños del HP o en kilowatt o en amperaje. Y te va a dar, en todos esos cuadritos te va a dar los tamaños de la térmica, del breque y de los conductores. Pero señores, esto ustedes tienen que hacerlo. Porque el día que se les pierda la tablita, no lo saben hacer. ¿Dónde venía eso? ¿Ah? ¿Dónde venía eso? Eso lo regalan, eso hasta lo regalan. Tú vas a Electriza y te lo regalan. Es bastante confiable. Yo en lo personal, yo hago mis cálculos. Entonces, ¿qué hay que calcular? Conductor, tamaño del interruptor termomagnético, tamaño del contactor, que ya lo acabo de explicar, con 25 HP o por ampera, o con la HP o los amperajes y el voltaje. Usted se va al comercio, pide el tamaño del contactor. Ahí no hay cálculo, ahí es solamente saber qué motor es. Y el tamaño del relé térmico. Para que ese motor por sobrecarga, cuando ese motor empiezan a meterle más carga, estos señores que están aquí, abran el circuito de control. Y se desenergiza la bobina del contactor y ¡plax! Se abre los contactos y se para el motor por sobrecarga. La otra forma de pararlo es uniendo el botón de parada o el botón de emergencia. Son las dos formas de pararlo. O obviamente pues bajar el breque y se desenergiza obviamente el motor. Entonces, para los conductores, el tamaño de los conductores, dice ahí que la determinación de la ampacidad, yo le hablé la semana pasada de la ampacidad y del valor nominal de los motores, el calibre de los conductores que alimentan los equipos de los que trata el artículo 430, se debe seleccionar de las tablas de ampacidad permisible, la 310.15 y la 310.15B, C y B. Esa la vimos la semana pasada, pero hoy la vamos a volver a ver. ¿Cómo se calcula la ampacidad? ¿Cómo se calcula la ampacidad? Dice que en el artículo 430-22, aquí hay varias cosas, ¿no? Pero vamos al grano. En el artículo 430-22 dice, los conductores que alimentan un solo motor usado en una aplicación de servicio continuo debe tener una ampacidad no inferior al 125% del valor nominal de la corriente de plena carga del motor o de la placa. Entonces, ya tenemos el artículo 430.22. Conductores. Ahí hay otros artículos, pero el que nos atañe ahora mismo es ese. Protección de sobrecarga del motor. 430-32A 32A1, porque hay varias, aquí hay A1, A2, A3, A4, A5 y así. Que se van al NEC y hay muchos artículos. Pero este es el que vamos a utilizar. Dice que debe ser, para motores de servicio de 1.15 con motores marcados, hay varias opciones. Por lo general, yo siempre trato de usar el 125%. 125%. Pero también me hace la aclaración de que cuando el dispositivo separado de protección sobre sobrecargas
es un relé de sobrecarga, no es un fusible ni un interruptor automático, y dicho dispositivo de seleccionado al 125% no es suficiente para dar arranque al motor o accionar la carga, se permite incrementar el ajuste de dispositivo de acuerdo con la sección 430-32C. 430-32C. ¿Qué me dice la 430- en síntesis? Que me permite hasta 140% de la corriente de plena carga o de placa. 140%. Esto va a ser sobrecarga. Sobrecarga. Va en un rango entre 125 y 140 de la corriente de placa. ¿Qué otra cosa hay que calcular? La protección de sobrecorriente o cortocircuito, que es el disyuntor o breque termomagnético, porque este señor trabaja para cortocircuito, pero también trabaja para sobrecargas. Normalmente se calcula para cortocircuito. ¿Qué artículo y qué tabla me dice? Se lo estoy resumiendo, señores. Estoy resumiendo todo. Dice 430-52 y la tabla 430-52. ¿Qué me dice esa tabla? Puede ir de 250 hasta 800, imagínense, de la corriente, de la intensidad de placa. Yo nunca he calculado un motor con 800%. Por lo general, aquí está. Es un jaula de ardilla, que es el que usted tiene que calcular. Un jaula de ardilla, diferente de los diseños enérgicamente eficientes. Por lo general, yo estoy usando, no sé si les tapo, pero hoy pusieron el televisor así. Sí, la pantalla así. Hay varios motores, miren, varios motores. Normalmente estamos usando los motores jaula de ardilla, ¿verdad? Son los más comunes. Los jaula de ardilla, inducción jaula de ardilla es el motor más común que hay. Entonces, si usa elementos de fusible, te dice que es hasta 175%. Fusible, usted va, en vez de poner un breque aquí, usted puede poner unos fusibles. Usted puede poner unos fusibles, no hay problema. Los fusibles también protegen los motores. Normalmente, o en mi caso, yo uso interruptor de tiempo inverso termomagnético, que me permite hasta 250. Ahí está. 250. O uso 175 o uso 250 por ciento. Entonces ahí estaban las opciones. 250 es una, 300 y 175. Normalmente o yo escojo 250 o 175%. Si es fusible con retardo. Entonces ya tenemos los artículos que nos van a ayudar a calcular nuestro sistema de potencia. Ya hablamos lo que es el control, lo que va a hacer él para que este señor arranque, ¿verdad? Control, este 120 puede ser 24 voltios, puede ser 240 voltios, el que usted tenga a disposición o a disponibilidad como control.
Puede ser también 480 voltios también. ¿Qué es lo único que hay que tener cuidado cuando uno escoge el voltaje de control? Para que este motor arranque. ¿Qué debe? Si yo tengo a disponibilidad varias opciones, o de otra forma, si nada más tengo una opción en la sala de máquina esa donde estoy trabajando y quiero instalar un motor, me dice, hey, aquí nada más tiene de voltaje, de control, 240 voltios. AC, pues, AC. Y corriente alterna. Pueden ser también corrientes directas también. Los controles, los sistemas de control, usted puede escogerlo en el voltaje que usted quiera. Siempre y cuando tenga cuidado de la pregunta que le estoy haciendo. Se las contesto. Si yo voy a escoger 240 voltios, porque es lo que tengo a mano en una sala de máquina, por decirte así, yo tengo que tener cuidado cuando voy a escoger el contactor, que la bobina esta bobina sea compatible con el voltaje de control. ¿Por qué? Porque si voy a la tienda, voy al comercio, digo, hey, dame un contactor de 25 HP, trifásico, 480 voltios, pero se me olvidó decirle qué bobina usaba. Y el dependiente ahí me dio una bobina de 120 voltios. Cuando lo instalo acá en el circuito control, ¿qué pasa con esa bobina? No se energiza. No hace la magnetización. No se energiza. Y si no se energiza, este señor no pega, no arranca. Entonces tienen que ser cuidadosos al momento, sí, de escoger el tamaño, pero decirle también el voltaje de control que va a trabajar ese contactor. Tiene que coincidir. En vez de 120, le digo, hey, dame este contactor, pero con bobina 240 voltios AC, porque ese es el voltaje de control que yo voy a usar. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes siempre tener, datitos que ustedes tienen que tener en consideración. Ok, entonces vamos rápidamente con un ejemplo. Con un ejemplo, las cosas se ven mejor, ¿verdad? No voy a borrar esto porque esto lo voy a usar. Ok, me dice el ejemplo que calcule para un motor de 25 HP, 460 voltios, trifásico, jaula de ardilla, miren todos los datos que me están dando, corriente plena de acuerdo con las placas, características de 34 amperios, diseño, factor de servicio 1.15. Entonces, lo primero que vamos a calcular es los conductores, los alimentadores. Entonces, para alimentadores, miren, me están diciendo 34 amperios, la placa de ese motor dice 34 amperios o te la están dando. También hay una placa, hay una NEC, es fantástico. Y NEC prevé todas esas cosas. Si la tabla, la placa del motor, usted no la tiene, pero usted sabe que el motor es de tantos HP, en la tabla esta,
NEC se las ofrece. Entonces, me está diciendo que es de 25 HP, caballo de fuerza, 25 HP. ¿Qué más me está diciendo? El voltaje, ¿verdad? Entonces yo cruzo aquí, disculpa, yo cruzo aquí 25 HP con 460, ¿qué me da? 34 amperios, ¿verdad? Entonces ese es el amperaje que me está diciendo el problema. Ok, 34 amperios, ahí está, 34 amperios. Si no me lo daban, yo lo buscaba, ¿verdad? Con la tabla que le acabo de mostrar. ¿Con qué datos? Con datos de HP, datos de voltaje y si es trifásico y si es jaula de ardilla. Con eso me iba a la tabla, tax, y encontraba el amperaje. Para ustedes es 20 HP, 460 voltios o 480, no importa, es lo mismo. Para efectos de cálculo trifásico, usted se vaya a la tabla y va a hacer lo que yo acabo de hacer. Ya le estoy adelantando prácticamente una parte del proyecto. Ahora al final vamos a explicar lo que es un reversible. Para 25 HP, la ampacidad me dice que basado en los artículos 430-22, ¿verdad? Me dice que es 34, o sea, la corriente, 125%. 125 es 1.5